cómo el patriotismo se transforma en extremismo. ¿Qué es patriotismo de verdad? Patriotismo no es odio, no es xenofobia, no es miedo. Tradicionalmente significa amor por la cultura, historia y bienestar colectivo de un pueblo. Ese amor puede ser sano o puede ser secuestro ideológico. Hoy este concepto tiene una crisis de sentido. Muchas élites usan la palabra patriotismo para justificar ataques a derechos humanos, migrantes y diversidad social. El cambio semántico, ¿por qué importan las palabras? Decir patriota hoy puede sugerir lealtad inquebrantable a una visión política. Otros términos similares, conservador, ultranacionalista, extrema derecha, se usan como etiquetas intercambiables, pero no son lo mismo. Es importante entender esto. Es clave para no confundir ideales legítimos con corrientes autoritarias peligrosas. Los conservadores buscan preservar tradiciones y estructuras existentes. Pueden operar dentro de la ley y tolerar debate. Patriotas extremos y cómo se usan hoy. Celebran el pasado y demonizan el cambio. A menudo promueven narrativas exclusivas, nosotros versus ellos. Aplauden políticas restrictivas sobre migraciones, minorías o libertades civiles. Ultranacionalistas, extrema derecha. No solo protegen la identidad nacional, buscan reemplazar pluralidad con homogeneidad. Se mueven hacia la supremacía étnica o cultural. Rechazo de instituciones democráticas, políticas autoritarias o violentas. ¿Son personas con trastornos mentales, aunque aparenten ser líderes confiables? Son crueles. No tienen límites ni fin en provocar daño a los demás. Estos grupos se disfrazan, usan símbolos patrióticos para distinguirse como seres especiales. Suelen tener un gran ego que muestra su trastorno. Hablan de seguridad y orgullo nacional, pero cuando llegan al poder son tiranos, radicales, y provocan daños a su propia población. Se presentan como guardianes de la verdadera nación y piden medidas severas contra quienes consideran enemigos. Todo esto sin decir explícitamente que rechazan la democracia liberal, ya que se sirven de democracias para acceder al poder. Y una vez que lo tienen, se abre paso la tiranía, el desprecio y el daño. ¿Cómo se disfrazan de lo contrario? Los extremistas no se llaman extremistas públicamente. Una de las estrategias más sofisticadas de los movimientos ultranacionalistas contemporáneos es presentarse como moderados, razonables y defensores del bien común, de patriotas, aunque sus propuestas reales conducen a recortes de derechos y exclusión social. En lugar de hablar abiertamente de supremacía o autoritarismo, utilizan expresiones como defensa de la identidad, protección de fronteras, orden social o soberanía cultural. Estos conceptos son legítimos en democracias abiertas, pero se vuelven problemáticos cuando se usan para justificar la marginalización sistemática de ciertos grupos. También recurren a símbolos patrióticos, banderas, héroes históricos, himnos, para construir una narrativa emocional muy potente. La patria se convierte en algo sagrado, y cualquier crítica se interpreta como traición. Así, la discrepancia política deja de ser normal y pasa a verse como una amenaza. Otra técnica habitual es declararse víctimas. Sostienen que existe una conspiración de élites globales, medios de comunicación o instituciones internacionales que quieren destruir la nación. Este relato genera cohesión interna y refuerza la idea de que ellos son los únicos capaces de salvar al país. Y cuando llegan al poder, hunden sus propios países. Finalmente, muchos de estos movimientos se esfuerzan por suavizar su imagen pública, en ocasiones sin conseguirlo. Es entonces cuando aparecen las disonancias. Expulsan a militantes más radicales de cara a la prensa. Moderan su lenguaje en campañas electorales y se describen como defensores del sentido común, aunque sus documentos internos o alianzas internacionales muestren posiciones mucho más duras. Poder político, redes Europa y Estados Unidos. Foro Conservador de Washington. ¿Quiénes son? Dinámica actual de la derecha radical en Europa. Analizaremos la llegada de partidos extremistas al Parlamento, cómo usan discursos identitarios, redes de financiamiento público y privado, relaciones entre líderes europeos, Donald Trump y Abascal. Exploraremos por qué Trump felicita a Abascal, qué significa ese apoyo entre un líder internacional y otro que pertenece a un partido minoritario, y que no debería estar ahí pero sus propios intereses se lo piden. Financiamiento de extrema derecha en 2026. Hablaremos de donantes privados de redes supranacionales, plataformas de financiación digital según últimas fuentes. El patriotismo moderno ha sido invadido por narrativas radicales. No todo conservador es extremista, pero muchos grupos extremistas se esconden detrás de etiquetas patrióticas. Comprender esto exige separar amor a la patria de políticas excluyentes y autoritarias. Foros conservadores y espacios de coordinación. En Estados Unidos y Europa existen congresos políticos, fundaciones ideológicas y encuentros internacionales donde se reúnen dirigentes conservadores, activistas culturales, empresarios y estrategas electorales. Estos foros sirven para intercambiar tácticas de comunicación, coordinar mensajes sobre inmigración, identidad o soberanía,
reforzar alianzas transatlánticas, proyectar una narrativa común frente a instituciones multilaterales. Aunque muchos de estos eventos operan dentro de la legalidad formal y se presentan como debates de ideas, los críticos señalan que en ellos se normalizan discursos que cuestionan pilares de la democracia, como la separación de poderes, la protección de minorías o el papel de la prensa independiente, la expansión de la derecha radical en Europa. En los últimos años, diversos partidos de línea dura han ganado peso electoral en múltiples países europeos. Este avance no suele producirse mediante golpes abruptos, sino a través de una estrategia gradual. Primero, introducen temas como inseguridad, inmigración o crisis económica en el centro del debate. Después, reformulan esas preocupaciones con un enfoque identitario. La nación estaría siendo diluida, invadida o reemplazada. Finalmente se presentan como la única alternativa real frente a lo que llaman un sistema político decadente. Muchos de estos movimientos suavizan su retórica histórica para resultar aceptables a sectores moderados del electorado, mientras mantienen vínculos con corrientes ideológicas más extremas en el ámbito internacional, redes de apoyo y financiación, cómo funcionan en general. Sin entrar en cifras concretas que puedan variar o ser discutidas, los investigadores suelen señalar varios patrones recurrentes en la financiación de partidos radicales: donaciones privadas de simpatizantes adinerados, fundaciones ideológicas, think tanks, microdonaciones online impulsadas por campañas emocionales, incluso pueden llegar a apropiarse las ayudas que pedían para los que sufrieron la dana. Uso intensivo de redes sociales para movilizar apoyo económico. En Europa, además, los partidos con representación parlamentaria pueden acceder a financiación pública, lo que incrementa su capacidad organizativa y comunicativa una vez superan ciertos umbrales electorales, aunque también los hay que una buena parte de ese dinero lo utilizan para derivarlo a sus fundaciones, y dentro de ellas a fines de lucro personales vitalicios. Estas estructuras permiten profesionalizar campañas, contratar asesores internacionales y sostener una presencia constante en medios digitales, liderazgos y reconocimientos internacionales. Cuando dirigentes políticos de distintos países se elogian públicamente, no se trata solo de gestos personales, suelen formar parte de una narrativa más amplia, la idea de que existe un bloque global de fuerzas patrióticas enfrentadas a lo que consideran progresismo internacional o globalismo. Estos intercambios simbólicos refuerzan a las bases militantes, legitiman a los líderes en el escenario internacional y ayudan a construir la sensación de que el movimiento no es local ni aislado, sino parte de una corriente histórica mayor. El patrón es claro. El patriotismo, entendido como amor a la comunidad política, ha sido resignificado por ciertos actores en clave de confrontación permanente. El ultranacionalismo no se presenta como ruptura democrática, sino como restauración. La extrema derecha rara vez se anuncia como tal, prefiere hablar de tradición, orden, orgullo y protección. La pregunta central ya no es solo qué dicen estos movimientos, sino qué implicaciones reales tienen sus propuestas cuando se convierten en políticas públicas. La prensa crítica tratan de hacerla desaparecer, al igual que las minorías. Redefinen la ciudadanía y tratan de romper los contrapesos institucionales a su poder, para servirse de ellos. Reflexión histórica comparada. Cuando el patriotismo cambia de forma, a lo largo del siglo XX, numerosos movimientos políticos comenzaron presentándose como defensores del orgullo nacional, la estabilidad y la recuperación de valores perdidos. En varios casos históricos, especialmente en periodos de crisis económica, humillación internacional o fragmentación social, ese lenguaje derivó progresivamente en regímenes autoritarios. El patrón se repite: primero se identifica a un enemigo interno o externo, después se acusa a las instituciones democráticas de debilidad, más tarde se plantea la necesidad de un liderazgo fuerte que devuelva la grandeza. La historia muestra que estas transformaciones rara vez ocurren de golpe. Avanzan lentamente, normalizando restricciones, ampliando poderes ejecutivos y erosionando contrapesos. El patriotismo deja entonces de ser un vínculo cívico para convertirse en una prueba de lealtad política. Advertencias sobre los riesgos democráticos. Académicos y analistas políticos coinciden en varios signos de alerta temprana: la deslegitimación sistemática de la prensa crítica, el cuestionamiento constante de elecciones cuando no favorecen al movimiento, incluso con asaltos al Capitolio, la desconfianza hacia tribunales e instituciones independientes, la redefinición de quién es considerado verdadero ciudadano y el uso intensivo del miedo como motor político. Estas señales no implican automáticamente dictaduras, pero indican procesos de deterioro institucional cuando se combinan y se sostienen en el tiempo. Los especialistas advierten que el peligro no reside solo en los discursos extremos, sino en su progresiva normalización. Cuando ideas antes marginales pasan a ocupar el centro del debate público, el umbral de lo aceptable se desplaza. El patriotismo no es, por definición, extremismo, pero puede convertirse en él cuando se transforma en exclusión, miedo
y obediencia ciega. Las democracias no suelen colapsar con golpes espectaculares, sino con pequeñas concesiones repetidas. Una excepción aquí, un recorte allá, una desconfianza sembrada cada día. La pregunta final no es solo qué dicen estos movimientos, sino qué ocurre cuando llegan al poder, cómo gobiernan, a quién protegen, a quién dejan fuera y qué instituciones limitan. Comprender esta transformación no es una cuestión partidista, es una cuestión cívica. Si este vídeo te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.